Hola a todos, soy Antón García Fernández y les doy la bienvenida a El Envés de la Página, un podcast que va a estar disponible muy pronto en mi canal de YouTube. Y hoy tenemos un programa muy especial porque va a ser una conversación sobre un escritor que a mí siempre me ha gustado mucho, pero que hoy en día, pese a que fue muy popular durante su vida, pues a principios, digamos la primera mitad del siglo XX, ahora en estos momentos ya en el siglo XXI es un escritor que está bastante olvidado, pese a que hubo un resurgimiento de interés en su literatura ya hacia finales de los años 90 y principios de los años 2000, pero es un escritor que a mí siempre me ha interesado y tengo la suerte de poder contar con un invitado que conoce su obra porque ha escrito un estudio muy interesante acerca de él. El escritor es Emilio Carrere y vamos a dar la bienvenida al autor del libro Emilio Carrere, un bohemio, publicado en el año 2007, es decir, ya hace 10 años por la editorial Renacimiento. Estoy hablando de Jaime Álvarez Sánchez. Jaime, bienvenido al En Vez de la Página. Muchas gracias, Antón. Buenas tardes desde España, buenos días desde los Estados Unidos. Es un placer para mí. Es una cita que ya teníamos apalabrada y que, bueno, pues por fin hemos encontrado aprovechando este periodo navideño de un momento para charlar del libro, de la literatura y de cualquier otra cosa que surja. Yo estoy no en mi oficina en Martin, Tennessee, sino en casa de mis suegros en Carolina del Norte, y desde aquí vamos a grabar esta conversación que será el tercer episodio del podcast El En Vez de la Página. Algunos de los oyentes me han preguntado por qué el título del En Vez de la Página. Voy a decirlo antes de pasar a otras cosas. Tiene que ver con uno de mis autores favoritos, que es el escritor gallego Álvaro Cunqueiro, que en los años 60 era director durante varios años del Faro de Vigo, diario decano de la prensa nacional en España, y tenía una columna, una serie de artículos que se publicaban en la última página del Faro de Vigo y que se titulaban El Envés. Y entonces, a partir de ahí, como homenaje, como guiño a Álvaro Cunqueiro, se me ocurrió la idea de llamar a esta serie de podcast El Envés de la Página. Algunos de esos artículos muy variopintos de Álvaro Cunqueiro se publicaron a finales de los años 60 en un volumen que se tituló precisamente El Envés. Bueno, vamos a esto, ya está explicado, con lo cual vamos a comenzar nuestra conversación con Jaime Álvarez Sánchez acerca de este libro, Emilio Carrere, un bohemio, así entre signos de interrogación. Pero antes de eso, Jaime, tú eres profesor de historia en un instituto ahí en España. Preséntate un poco a la audiencia de El En Vez de la Página. Bueno, pues mi nombre, como bien has dicho, es Jaime Álvarez y, bueno, efectivamente en estos momentos soy profesor de historia y jefe de estudios en el Instituto de Móstoles, que es una localidad pues a unos 22 kilómetros de Madrid capital. Mi formación es la de licenciado en historia, además en un momento en el que las carreras de historia, geografía y arte pasan a ser individuales. El plan un poco que estuvo vigente desde el que yo estudié, pues eran comunes. Se estudiaba 5 años, los 3 primeros eran historia del arte, geografía e historia, y luego ya en cuarto y en quinto te especializabas. Pero en mi caso yo ya estudié el plan nuevo de aquel momento en el que las 3 carreras se dividieron. Yo elegí historia, dentro de historia con posterioridad, pues sobre todo en los últimos cursos, y luego ya en los cursos de doctorado pues me especialicé en historia contemporánea. Y este trabajo pues es un poco el resultado de mis 2 pasiones, que son la historia y la literatura. Y en este caso concreto, pues el hecho de trabajar con literatura y con un literato como una fuente histórica de primer nivel, me parece que era pues uno de mis principales objetivos, porque bueno, pues la historia siempre ha denigrado en algunos instantes a la literatura como una fuente más, y yo me he rebelado siempre contra esa idea, ¿no? La historia política, el archivo al uso con el documento administrativo, que además de, bueno, pues también de cuestionable, pues
¿qué quieres que te diga? Es mucho más aburrido que leer a un literato, en este caso Emilio Carrere, pero la historia a partir de fuentes literarias siempre había sido una de mis pasiones, y esta obra pues es el resultado de esas pasiones que te comento. Y en el caso de Carrere, esta mezcla de literatura e historia es muy evidente por, bueno, muchos de los artículos costumbristas que escribió, muchos de los artículos en los cuales se refleja la ciudad de Madrid, ¿no? Que es una presencia constante en la literatura de Emilio Carrere. ¿Tú recuerdas tus primeras lecturas de Emilio Carrere? Bien, yo la verdad es que Emilio Carrere casi, yo digo que llegó a mí, ¿no? Es como cuando hacemos un libro o nos elige, ¿no? Yo no iba a hacer un estudio sobre Emilio Carrere, sobre la Bohemia. En España, cuando yo terminé la carrera, de los 5 años, pues se planteaba otros 2 años, ¿vale?, que te encaminaban hacia el doctorado. Aquí en España recibía el nombre de Diploma de Estudios Avanzados. El primer año era un curso de diferentes cursos a su vez, ¿no?, dentro de la historia contemporánea, y el segundo era un trabajo de investigación donde uno presentaba pues lo que antaño podría considerarse la tesina, ¿no?, el antecedente de lo que pudiera ser una tesis doctoral. Yo no inicié mis derroteros por aquí, pese a que era mi interés. Iba a hacer algo mucho más contemporáneo a lo que hice, iba a hacer una cosa sobre la época de la transición, pero aquello no cuajó y finalmente yo creo que fue como una especie de señal, ¿no?, de que yo tenía que volver al lugar en el que más a gusto me encontraba, y fue cuando pues entré en contacto dentro del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid con 2 profesoras. Inicialmente con Alicia Langa Laorga, que su trabajo era recrear la sociedad portuguesa a través de la obra de Queiroz, y en un segundo estadio con Carmen del Moral, que a su vez pues hizo un trabajo similar al de Parkour, pero en el caso de Carmen lo hizo sobre Pío Baroja, y al final pues fueron las 2 personas que trabajaban en la Universidad Complutense con las fuentes literarias, y yo creo que ese fue un poco el periplo que me llevó a mí a buscar, en este caso una manifestación diferente como fue la Bohemia, y un personaje que me permitía pues abarcar prácticamente, como bien has dicho, pues toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces Carrere, digamos que me eligió a mí, no tanto yo a él. Y cuando dices que Carrere te eligió a ti y no tanto tú a él, Jaime, ¿qué es lo que te atrajo específicamente acerca de la obra tan variopinta, tan diferente de Emilio Carrere? Pues yo, fíjate, diría que lo que más me atrajo fue, un poco parafraseando a Ortega, que decía yo soy yo y mis circunstancias. Yo siempre lo he reformulado diciendo yo y mis contradicciones, y eso era lo que verdaderamente me ofrecía Carrere. Tanto en su vida como en su obra me ofrecía multitud de vertientes, multitud de aristas y multitud de contradicciones, ¿no? O sea, el hecho de hablar de un escritor que unos, bueno, podríamos afirmar que dicen que era bohemio, otros simplemente trataba bohemia, pero que a su vez trabajaba en el Tribunal de Cuentas o que recibía una herencia, pues es una contradicción al uso, ¿no? Y luego, bueno, pues en su periplo más literario, pues como bien has dicho, pues hablamos de un escritor que abarca, pues en un primer estadio, toda una gran etapa de poesía, luego una segunda gran etapa de novela corta, que es una de los formatos más populares de la época, y por último, como bien has mencionado, pues una etapa más costumbrista en el Diario Madrid, pues que nos permite ir recreando pues casi a modo de crónica, ¿no?, lo que pudiera ser el Madrid de la época, evidentemente sin asumir que todo lo que dice
debe ser compartido, pero crónica al fin y al cabo para hacer ese seguimiento. Entonces, digamos que, por volver al origen de la pregunta, diría que me atrajeron sus contradicciones, tanto biográficas como literarias. Y realmente Emilio Carrera era, como se dice aquí en los Estados Unidos, a walking contradiction, ¿no? Una contradicción con patas, porque hay muchas aristas en este personaje, ¿no? No es un escritor que uno pueda tomarse en serio absolutamente todo lo que dice, porque utiliza mucha ironía en muchos casos, y es un escritor que uno tiene que leer con cuidado. ¿No te parece? Quiero decir, no es un escritor que uno pueda decir, bueno, todo lo que dice hay que tomárselo en serio, todo lo que dice hay que tomárselo como si estuviese diciendo la verdad, sino que hay mucho debajo de la superficie en las obras de Carrera. Sí, bueno, pues como he mencionado, pues hay una primera etapa donde la bohemia es básicamente su foco de interés, y cuando digo bohemia, en realidad debería decir bohemias, ¿no? En plural, porque verdaderamente un poco tanto la obra de Carrere como el estudio un poco más amplio de lo que es el fenómeno, lo que viene a determinar es que hay muchísimas formas de entender la bohemia, desde la forma más ampona y golfa a la forma más dandy y elitista, ¿no? Entonces, bueno, pues esa primera etapa es muy interesante fundamentalmente por eso, pero es que la etapa de la novela corta, estamos hablando de un escritor que prácticamente publicó en todas las editoriales y publicaciones de la época, es decir, tiene un recorrido enorme. Y por último, pues ya lo he comentado, no tenemos, siempre que se escribe una crónica de una ciudad y hay un escritor tan presente prácticamente en la vida diaria de los madrileños, sobre todo en la etapa de su vida, pues tenemos que aceptar que todo lo que dijese o todo la manera de la que plasmase la realidad era aceptable, pero ahí digamos que entra en juego mi vertiente de historiador, y era Marc Bloch, uno de mis historiadores de referencia de la Escuela de Annales en Francia, que decía que la mentira y lo que no se dice tanto como la verdad y lo que se dice, de manera que bueno, pues independientemente de que lo que diga sea cierto o pueda ocultar alguna segunda intención, pues todo es realmente aprovechable. Escuchan la voz de Jaime Álvarez Sánchez en un nuevo episodio del podcast En vez de la página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos. Él está ahí en León y gracias a la magia de Internet podemos charlar acerca de este libro que tengo encima de la mesa, que se titula Emilio Carrere, un bohemio, entre signos de interrogación, y está publicado por la editorial Renacimiento en el año 2007. Este libro, Jaime, que tengo aquí encima de la mesa, entonces originalmente no nació como un libro, ¿no?, sino como un proyecto para completar tus estudios. ¿Cómo se convirtió en libro? Exactamente. El proyecto era cubrir el segundo año de los estudios de doctorado, que luego, bueno, pues pasaban por terminar el proceso escribiendo la tesis doctoral, la cual, pues por circunstancias de la vida, digo que todavía no está escrita, no sé si llegará, pero todavía no está. El segundo año, pues era básicamente presentar un trabajo de investigación que tenías que defender, y entonces, pues cuando entré en contacto con Alicia Langa-Laorga y realizamos el estudio. El estudio tenía un nombre infumable, larguísimo, era muy universitario, ¿no? Casi era la única forma de que te tratasen en serio, era buscar nombres tremendamente barrocos, ¿no? Entonces creo recordar, fíjate, que se titulaba El panorama histórico-cultural de la restauración a través de la vida y la obra de Emilio Carrere. Ese era el título. Pues yo creo que pues añadía las fechas de nacimiento y muerte de Carrere, que son 1881-1947. Bueno, pues ese infumable título, bueno, pues me sirvió para sacar el trabajo de doctorado adelante, y
en un segundo estadio, pues la que entró en juego fue Carmen del Moral, la profesora que he dicho que había hecho su trabajo más importante sobre la obra en España de Pío Baroja. Y Carmen del Moral, pues le gustó, fue tribunal mío en aquel trabajo de investigación, me dijo que le interesaba mucho el trabajo, que le gustaría profundizar en él y que le gustaría dirigirme la tesis y que incluso pues que le iba el trabajo a un editor que ella conocía y que bueno pues que valoraría si podría ser publicado, ¿no? Pero claro, pues imagínate, pues recién acabado, prácticamente yo acabé en el 2000 la carrera, pues esto te estoy hablando del 2002. En aquel momento, pues cualquier cosa que sonase a publicación era como un sueño, ¿no? Para alguien que acaba de terminar. Entonces, pues incluso el proceso, ¿no?, de publicación, pues fue muy bohemio todo ello, porque José Esteban, el editor, era un tipo absolutamente excéntrico, una cosa de otro planeta, que me citó para hablar por primera vez de la posible publicación en un bar muy popular en la que es el Museo Chicote, que bueno, pues durante bastantes años pues fue un referente, ¿no? Pero incluso para actores y cantantes internacionales, pues como Frank Sinatra, Wagner, bueno, pues el Museo Chicote era pues una especie de templo, ¿no?, de aquellos personajes, ¿no? Pues me quedó allí y apareció con una señora y otro señor que no sabía muy bien qué jugaban en aquella entrevista y no paró de hablar. Yo veía que no hacía más que contarme un poco su vida y sus publicaciones y su pues, filosofía de vida, ¿no? Y solo en los últimos instantes pues parece que empezamos a hablar de la posible publicación y recuerdo todavía pues que me dijo pues ese título te vas olvidando de él, ¿no? Me dijo el que había puesto, dice, y toda la parte inicial, que era pues un planteamiento pues, histórico cultural, ¿no?, del contexto en el que había surgido, me dice, esto también me lo quitas. Dice, el que quiera saber de la época, que se lea un manual, aquí vamos a leer a Carrere, ¿no? Y bueno, pues fue un poco el origen. Y yo, sinceramente, de aquella conversación en el Museo de Chicote, salí absolutamente descolocado. No esperaba que cuajase de ninguna de las maneras, porque había sido un auténtico despropósito de reunión. Yo, claro, en el momento dije, si todas las reuniones para publicar y escritores son de este calibre, entiendo que se publique poco y mal, porque esto era imposible. Bueno, todo lo que te pudiera contar sería poco. Pero bueno, prácticamente pues yo diría que 3-4 años después de aquella reunión, de aquella entrevista en el Museo Chicote, pues vio la luz la obra y fue además un momento bastante bonito, porque yo ya estaba ejerciendo de profesor y habíamos preparado una excursión con alumnos de cuarto de la ESO. Estamos hablando de unos 15 años aproximadamente. Habíamos preparado una excursión, creo que era la primavera, un poco cultural, gastronómica, ¿no? Habíamos incluido una excursión que consistía en ver Guernica. En cuarto de la ESO se imparte la historia contemporánea y yo pues habíamos trabajado el tema de la guerra civil. A continuación bajábamos a un restaurante, cafetería, bar cercano al Museo Reina Sofía, que es típico el bocadillo de calamares. Nos comemos nuestro bocadillo de calamares
y finalmente nos encaminamos a la Cuesta Moyano y a El Retiro, que coincidía que estaba la Feria del Libro de Madrid, y echar un poco el paseo urbano que teníamos diseñado. Bueno, pues precisamente de la caseta de Renacimiento en la Feria del Libro de Madrid de aquel año, yo descubrí y tuve por primera vez en mis manos la obra que se había publicado. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un momento bastante entrañable y que recuerdo con mucho cariño. Es una obra muy interesante, Jaime, para quienes estén interesados en el tema de la bohemia literaria en España, y también el escritor pues que aparece en la portada del libro, que es Emilio Carrere, de quien estamos hablando hoy aquí en vez de la página. Este título me parece muy correcto, es decir, me gusta mucho más también a mí que el anterior que tú tenías, porque el anterior que tú tenías tiene mucho que ver con lo que yo reconozco como un trabajo académico. Parece también aquí en los Estados Unidos que como no tengas un título largo, o como no tengas un título bipartito, ¿no? Primero un inicio, después 2 puntos y después la continuación, pues a nadie le interesa pues un paper, o a nadie le interesa un proyecto académico, ¿no? Pero el título es muy directo: Emilio Carrere, un bohemio. Tenemos una pregunta que queda ahí en el aire, y para responderla tendríamos que pensar un poco en qué es la bohemia en relación con Emilio Carrere, porque la bohemia, como tú has dicho muy bien, tiene muchas aristas diferentes, tiene muchas caras diferentes. ¿Cómo es la bohemia de Emilio Carrere, o aplicada al personaje de Emilio Carrere? Pues mira, yo creo que siempre que analizamos un personaje y buscamos etiquetarlo, pues hay que ver fundamentalmente cómo lo ven sus contemporáneos y cómo se define él mismo, ¿no? Entonces, en cuanto a sus contemporáneos, encontramos autores que lo definen como efectivamente un escritor bohemio, tanto en vida como en obra. Otros que simplemente lo reconocen como un retratista de la bohemia, que incluso pues se lucró de la bohemia, que utilizó la bohemia como una forma de vida. Y en cuanto al propio Carrere, decirte que él mismo no se veía a sí mismo como un bohemio. No quiere decir que la idea que uno tenga de uno mismo sea exactamente la que responda a la realidad, pero sí que, bueno, parece interesante que Emilio Carrere a sí mismo se consideraba un retratista de la bohemia, o un rescatador de la bohemia, ¿no? Un personaje pues que había puesto en el mapa a la bohemia, pues que estaba olvidada, o que estaba un poco a la sombra de 2 generaciones como es la del 98 y la del 27, ¿no? De hecho, bueno, pues la bohemia para muchos es una vertiente dentro del modernismo. Sí que yo podría decirte que veo rasgos de la vida de Carrere que lo conocerían como un bohemio en su día a día, y otras pues que no responden a ese patrón, ¿no? La estética de Emilio Carrere pues sí que tiene un cierto toque bohemio, ¿no? Él solía llevar un chambergo, un sombrero, una pipa, cierto desaliño y esa barba de 7, 8 días, ¿no? Un poco en esa estética, pero bueno, ese envoltorio tiene algo más. Emilio Carrere, podríamos decir que lo menos bohemio que tenía era que tenía mujer y 7 hijos y que trabajó en el Tribunal de Cuentas. Pero por otra parte, pues sí que parece ser que era bastante manirroto, que recibió pues un par de herencias que se gastó a la velocidad del rayo. Era jugador de billar, era jugador de cartas,
frecuentaba los cafés, le gustaba escribir en esos cafés, pasaba las noches un poco deambulando, ¿no? y buscando material para sus obras. Y bueno, pues episodios además un poco que rayan lo esperpéntico, ¿no? Y en ese sentido pues recordar cómo un poco se ocultó durante la guerra civil en un sanatorio para enfermos mentales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que su vida tiene multitud de rasgos que en algunos casos pues se han definido como bohemios, y sí que en cuanto a su obra, pues eso sobre todo su primera etapa, la poética, ¿no? La verdaderamente más estrictamente sobre el tema de la bohemia, ¿vale? Aproximadamente a partir del año 9, año 10, después de que publica el Caballero de la Muerte, que es una de sus obras más populares, pues ya se centra más en la novela corta, busca otros temas y pues acaba un poco todo su último periplo profesional más exclusivamente en el ámbito costumbrista, ¿no? Y en esos artículos para el diario Madrid. Escuchan un nuevo episodio de El En Vez de la Página, un podcast que estará disponible en YouTube muy pronto. Soy Antón García Fernández, hablándoles desde los Estados Unidos, y tenemos hoy como invitado a Jaime Álvarez Sánchez, que publicó ya hace 10 años un libro que se titula Emilio Carrere, un bohemio. Yo recuerdo, Jaime, que la primera vez que leí un libro o un texto de Carrere, pues sería allá por finales de los años 90, cuando se empezaron a reeditar en la editorial Valdemar y por Jesús Palacios algunas de las obras narrativas de Emilio Carrere, como por ejemplo pues la famosa Torre de los Siete Jorobados, y después colecciones de cuentos como La Casa de la Cruz, Los Muertos Huelen Mal, creo que se titulaba uno de los libros también. Creo que dije al principio de nuestra conversación que Emilio Carrere fue un escritor muy famoso durante su época, especialmente como poeta, pero también como narrador e incluso como articulista, pero que hoy en día no está tan reconocido, está muy olvidado, resulta un tanto oscuro, no suele hablarse mucho de él. ¿Por qué crees que Emilio Carrere está tan olvidado llegado el siglo XXI? Bueno, pues efectivamente en vida pues hay autores, incluso autores críticos, ¿no? con Carrere que lo reconocen como uno de los escritores más populares de la época. Y bueno, en aquellos instantes estar en Madrid o en Barcelona era sinónimo de los más populares de España, porque eran los dos focos a los que tenía que acudir cualquier escritor con pretensiones literarias, ¿no? Entonces, bueno, para comentar, ¿no? Y esto, bueno, casi queda un poco más en el ámbito de la anécdota, ¿no? Que las prostitutas de la calle San Bernardo conocían y recitaban los versos de Carrere. Digo que conocían y recitaban porque entiendo que no leían los versos de Carrere. La España de Carrere, ¿vale? Es una España de aproximadamente un 70% de analfabetos, de tal manera que sería fundamentalmente la mediana burguesía la que podría acceder tanto a la compra como a la lectura de estas obras. Los autores que han analizado luego la figura de Carrere y el por qué no ha permanecido apuntan sobre todo dos grandes explicaciones, ¿no? para explicar el por qué Carrere no ha perdurado. Es cierto que dices que hubo un repunte en los años 90 a través de editoriales, incluso pues cantautores populares, muy populares. Uno de los más populares que hay en España, Joaquín Sabina, ha hecho alusión y ha comentado en diversas entrevistas la figura de Carrere y sus versos ripiosos, ¿no?
Pues estos autores que estudian el por qué Carrere no ha perdurado apuntan sobre todo dos motivos, que son, por un lado, alegan que Carrere no tenía la calidad suficiente para perdurar. Esa sería una de las explicaciones. Y la otra es el momento en el que se inscribe Carrere y cómo, como ya he apuntado, esas dos grandes generaciones literarias de la historia de la literatura española, como son la generación del 98 y la generación del 27, pues ha hecho que todo lo demás pues parece acá que está relegado a un segundo plano, ¿vale? Entonces eso sería un poco los motivos fundamentales. El tema de la calidad, evidentemente, no voy a decir más discutible, porque sí que hay una serie de indicadores que nos pueden llevar a definir la calidad, pero sí que es cierto que en función de la persona que analiza, que lee, pues valora de una forma u otra. Así que yo me quedaría sobre todo con la segunda de las explicaciones, ¿no? El momento que vive Carrere y que pues, se sitúa en medio de todas las generaciones literarias más importantes de este país. Además de razones literarias, como tú señalas y otros han señalado, teniendo en cuenta que Carrere vivió antes, durante y después de la Guerra Civil Española, de 1936 al 39, ¿crees que puede haber quizá también razones políticas para el hecho de que Carrere esté tan olvidado? Porque hay una cierta ambivalencia ideológica, ¿no?, en la obra de Carrere. Quiero decir que hay algunas obras suyas, por ejemplo La ciudad de los siete puñales, ¿no?, donde claramente se adscribe pues a una ideología más cercana a lo que será después el régimen de Franco. ¿Crees que puede haber quizá también alguna razón política? Bueno, yo no diría que es el motivo fundamental. Efectivamente, dentro de la bohemia, bueno, pues analizamos desde la vertiente política, pues estamos más acostumbrados a ver el acercamiento de los bohemios a fenómenos como el socialismo o como el anarquismo, ¿no? Pero bueno, pues no es el primer escritor que tiene una evolución. La propia generación del 98 prácticamente acabaron una gran mayoría de ellos más cercanos a la vertiente más conservadora de la derecha de la época. No diría que es uno de los principales factores. Yo en este caso concreto me quedaría más con esa forma de relegar. Tiene que ver a veces no tanto con tu valía, sino con la valía de los que te acompañan, ¿no? Y esa situación de pues intersecular, ¿no?, y en esas dos generaciones tan importantes, pues me parece que es una de las principales explicaciones que llevan a decir que Carrere fue un escritor de masas en su época. No cabe absolutamente ninguna duda, incluso los más críticos con él lo reconocerían, y a día de hoy pues es un escritor tremendamente olvidado. Es hasta complicado encontrar sus obras y bueno, pues has citado la Torre de los Siete Jorobados, que luego Edgar Neville llevó al cine, además muy tempranamente, en el año 44, tres años antes de la muerte de Carrere. Y no es sencillo acceder a todo este material. Yo en mi proceso de creación de la obra, pues básicamente recorrí la gran parte de museos y de archivos, fundamentalmente archivos y bibliotecas de Madrid, y bueno, el material no es está ahí, pero no es tan accesible como pueda ser cualquier otra fuente de las que se consultan ahora, ¿no? Yo recuerdo todavía dejarme los ojos auténticamente con los microfilms y una especie de retroproyectores para poder verlos y sacar la información. Y recuerdo que el poder siquiera
conseguir unas fotocopias de aquellos microfilms era un proceso tedioso y tremendamente, bueno, cansino, porque era casi una cosa de meses conseguir unas simples fotocopias. Luego, pues, eran los años en que algunos periódicos empezaban a digitalizar, ¿no? su publicación. Sí que recuerdo con un poco de más de cariño pues los CDs del diario ABC, ¿no? Donde podía encontrar ya pues un material más accesible. Sigue siendo bastante difícil, incluso todavía hoy, o tedioso, ¿no? Conseguir estas obras, muchas de las cuales pues se publicaron en ediciones muy baratas y que, bueno, el paso de los años no las ha tratado muy bien, quiero decir físicamente, ¿no? Quizá. Yo reconozco que estoy mucho más familiarizado con Carrere como narrador que como poeta. ¿A ti te interesa más como poeta o como narrador? Pues la verdad es que como en este apartado el hecho de abordar el trabajo desde una vertiente de historiador me lleva a veces a olvidarme del formato y de la calidad de lo que me llega, porque yo al final voy rescatando pues hechos y voy rescatando personajes muy por encima de metáforas o de anáforas o de cualquier otra cosa. Entonces, yo sí es cierto que profundicé más en la bohemia y por lo tanto en la poesía y la primera etapa de Carrere, ¿vale? Esta primera etapa románticas del año 1902 y bueno, pues un poco el culmen con El Caballero de la Muerte en el año 1909, pero luego es que según ibas avanzando en la investigación te das cuenta de que todo el material que dejó en novela corta y posteriormente en artículos era tremendamente aprovechable. Lo que pasa es que en el momento que haces una investigación, lo sabrás bien, tienes que acotar, tienes que decir hasta aquí y mi objetivo era fundamentalmente la bohemia y por tanto su etapa más poética. La razón de que a mí me interese más la etapa narrativa, digamos, como novelista de Emilio Carrere, es que coincide el momento de mayor producción de Emilio Carrere con el nacimiento y eclosión realmente de lo que será la novela corta en España, que luego daría lugar a lo que se acabaría conociendo como la literatura de kiosco, ¿no? Y creo que esto para mí es un tema muy interesante porque tú dijiste bien que España en esos momentos era un país con un 70% prácticamente de analfabetismo, pero es curioso el éxito que estas publicaciones más baratas tuvieron entre las clases populares de la época, ¿no? Quiero decir que aquí nos estamos encontrando con unos textos como los de Carrere y como los de muchos otros escritores del momento, que gracias a estas publicaciones semanales, ¿no? Como el cuento semanal, la novela de noche, etcétera, se ha hecho bastante trabajo últimamente, en los últimos años, acerca de estas publicaciones. Pues esto provocó que el escritor, pasando el siglo XIX al siglo XX, se convirtiese realmente en un escritor, como tú dijiste antes, de masas, que podía de alguna manera, si no solamente vivir de su literatura, por lo menos sí añadir unos ingresos bastante copiosos, ¿no? Gracias al fruto de su pluma. Y a mí me parece muy interesante desde un punto de vista histórico, pero también desde un punto de vista literario, esta eclosión de lo que será la novela popular. Por supuesto, no, es evidente que ese gran volumen de publicaciones, había incluso algunas novelas cortas y algunas publicaciones que llegaban a hacer 2 tiradas en el día. Es un poco el sustituto de las redes sociales o de nuestra época, porque verdaderamente la gente esperaba ávida, ¿no?, a adquirir ese tipo de publicaciones y lo has dicho perfectamente. En muchos casos fue el paso al inicio de lo que es la profesionalización
el oficio de escritor. Ya nos gustaría que se hubiese desarrollado todavía con mayor profundidad y que no se cumpliese esa máxima que parece atribuida a Larra, aunque hay historiadores que luego no respaldan esa hipótesis o esa autoría, que decía que escribir en Madrid es llorar, y que luego Cernuda no solo dijo que era llorar, sino que es morir, ¿no? Pero sí que, pues con la salvedad de que efectivamente la precariedad suele ir acompañada de la literatura. Para muchos que supuso un antes y un después, ¿no? Porque podían cobrar ya por artículos, podían cobrar ya por novelas, podían escribir en muchas novelas, no había una exclusividad, no había una necesidad de escribir solo o de ser fiel solo a una publicación, y muchos escritores ese oficio lo pudieron completar pues con el de profesor universitario, o con algún otro tipo de profesión. Y sí que, como bien apuntas, hay un paso a la profesionalización del oficio de escritor, de la literatura, y por qué no decirlo, de la literatura de masas. Y esto es lo que ha hecho también que haya muchas personas que se hayan referido, quizá de manera peyorativa, ¿no?, a Emilio Carrere como el rey del refrito, ¿no?, por esta práctica que solía utilizar de publicar el mismo texto varias veces bajo diferentes títulos, sin prácticamente hacer cambios. ¿Esto era una práctica típica de Carrere o quizá hay otros escritores que lo hacían también? Es algo que en principio parece sorprendente, ¿no?, que alguien pueda pues utilizar el mismo texto, cambiarle el título, hacer un par de cambios aquí y allá, y realmente es el mismo texto, pero con un título diferente. Y Carrere se defendía, y de una manera pues muy locuaz, muy elocuente, ¿no?, diciendo, bueno, si los cupletistas o compositores de canciones pueden cobrar varias veces por la misma canción, ¿por qué los escritores no pueden publicar varias veces sus mismas obras? ¿O por qué los escritores no pueden, cada vez que una obra se lee, percibir emolumentos económicos por ello, ¿no? Obviamente se puede pensar que es una manera muy cínica por parte de Carrere de justificar lo que hacía, ¿no?, pero no deja de tener cierta razón lógica. Efectivamente, en esta profesionalización del oficio de escritor y por qué no decirlo así, ¿no?, de los comienzos de los bestsellers, ¿no?, en España. Al final, una novela corta puede tener esa categoría porque al final es muy demandada, es muy solicitada, es muy leída, y pues no es solo de aquella época, también de esta, la frecuencia con la que denostamos, criticamos o infravaloramos la calidad y los principios de aquellos que escriben bestsellers, ¿vale? Yo siempre que surge esta conversación le diría a cualquier creador que no le gustaría que su obra llegase a muchas más personas que a muchas menos. Otra cosa es lo que uno está dispuesto a hacer para llegar. Yo creo que no hay ningún creador que no quiera compartir, cuantas más personas mejor, su obra. Tú has hablado de la música. Nadie escribe una canción o toca la guitarra única y exclusivamente para uno mismo. Puede hacer, pero al final tienes el deseo de compartirlo. Y con el caso de la literatura pasa exactamente lo mismo. Uno quiere que le lean, y cuanta más gente le lea, mejor. Carrere da unos apuntes con respecto a la anécdota que dices del rey del refrito, que yo diría que el principio de los derechos de autor. No vamos a ocultar que un escritor tiene que vivir, tiene que comer, y parece que el arte está asociado con una precariedad infinita que, cuando uno ha tocado de alguna manera este mundo, te das cuenta de que no es sostenible, que uno necesita
tener unos mínimos para poder seguir creando. Carrere no negaba que era refritista, no era el único que lo hacía, pero él no lo negaba, incluso como has apuntado, comentaba la anécdota de los cupletistas, ¿no? Porque bueno, pues cada vez que se pagaba una entrada para ver un cuplé, pues el cupletista iba a recibir un dinero y bueno, el tema de los derechos de autor entiendo que sencillamente no existía, que se le pagaba por obra en la editorial y que luego lo que vendiese o dejase vender ya no era susceptible de ser cobrado. Y bueno, yo Carrere al final no lo llegaría a definir como un cínico. Él quiere defender lo que entiende que es justo, ¿no? Evidentemente podemos decir que podría haber otros medios para haber llegado a ese deseo, pero insisto, lo más paradójico es que Carrere no negaba esa condición de refritista y no voy a decir que presumía de ella, pero sí que bueno pues la admitía como parte de su forma de entender la literatura y el mundo de la publicación. Yo creo que esta idea del artista como una persona que vive en la precariedad, ¿no? Tiene mucho que ver con el romanticismo, ¿no? Y el romanticismo en muchos casos ve a la realidad desde un punto de vista mucho más irracional, mientras que escritores como Carrere ya a principios del siglo XX quizá ven la vida y la realidad que los rodea y también su profesión como escritores desde un punto de vista quizá un poco más materialista, ¿no? Y entonces esta idea de, bueno, ¿por qué yo, por ser escritor, voy a tener que vivir en la precariedad si de alguna manera puedo sacar dinero con ello, ¿no? Porque al fin y al cabo es una transacción económica la manera en la que Carrere y otros contemporáneos veían la literatura. Efectivamente, y volvemos un poco al mundo de las contradicciones que hemos comentado. En el año 1901, Carrere ingresa como empleado en el Tribunal de Cuentas. Eso es probablemente lo menos bohemio que le puede pasar a uno, ¿no? Porque si hay una institución que es ajena a lo que es la bohemia, podría ser el Tribunal de Cuentas, y Carrere sostiene esta posición. Incluso hay anécdotas de cómo decía que el presidente del Tribunal de Cuentas le tenía envidia por sus escritos. Carrere recibe como mínimo 2 herencias de familiares y cuentan que no era mal jugador de billar y cartas y tenía ahí otras de ingresos, pero Carrere no manaba en la abundancia. Él básicamente gran parte de lo que ingresaba lo gastaba. Cuentan que era bastante espléndido, que invitaba, que acogía a escritores neófitos que acudían a él y que incluso los ayudaba económicamente. Entonces, bueno, es esta paradoja, ¿no? De bueno, pues de tener una serie de ingresos, pero por otro lado, pues gastarlos. Es esa figura que siempre he reivindicado, ¿no? La de la contradicción. El propio Baroja también decía que no se definía como bohemio, aunque acompañaba muchísimas veces en las excursiones nocturnas y en los cafés a esos escritores que se definían como bohemios. Al final son hombres de su tiempo que perciben, que retratan la realidad, pero que tienen que vivir y efectivamente la palabra materialismo se ha acuñado de una manera peyorativa simplemente para definir el derecho a cobrar arte. Por otra parte, es tremendamente justo y necesario que el arte no sea gratis. Siempre he sido contrario a que el arte sea gratis, porque la palabra gratis en este mercado en el que nos encontramos, pues enseguida se le asocia una calidad
nefasta, ¿no? Y no es así. Pero sí que un poco el mensaje es que el artista, que el literato, que el cantante, que el músico tienen que vivir. Y el arte no puede ser gratis. Tiene que ser accesible a todo el mundo, pero no tiene que ser gratis. Siempre que queremos que un autor continúe su producción, necesitamos que ese autor viva. Al final, todos los lectores, todos los seguidores de esos artistas somos los pequeños grandes mecenas que consiguen sacar adelante a ese artista, y que ese artista siga haciendo algo que nos al final es una forma como otra cualquiera de revolución, porque un poco lo que se criticaba al modernismo y a la bohemia era su escaso talante revolucionario, aunque hay casos de autores como Ernesto Barc, que sí que tenían un tinte más social y más reivindicativo, pero es que el arte, es que la estética es una forma de revolución. Uh-huh. Y eso nunca lo podemos perder de vista. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo y bueno, sobre todo es algo que tiene mucha vigencia en esta era de internet en la que, bueno, mucha gente piensa que todo lo artístico tiene que ser gratis y, bueno, ni mucho menos deben ser así las cosas por, bueno, esas razones que has apuntado muy bien y quizá otras en las que podríamos pensar. Este podcast sí que es gratis, está disponible en YouTube y se titula El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández, les hablo desde los Estados Unidos y al otro lado de la línea cibernética, en España, está Jaime Álvarez Sánchez, que ha escrito el libro Emilio Carrere, Un bohemio, ahí así con signos de interrogación, queda la pregunta en el aire y después el que lea el libro pues puede encontrar la respuesta a esta pregunta. Antes hablabas del hecho de que las prostitutas de Madrid, algunas de ellas pues conocían los versos de Carrere y recitaban de memoria sus versos. No sé si a él o a otros, pero el caso es que esto me hace preguntarme ¿a qué crees tú que se debe la popularidad enorme de Carrere entre los lectores de la época? Bueno, Carrere tenía muchísimas publicaciones en circulación. Era un autor que al final estaba saliendo constantemente en las publicaciones de la época, que como hemos dicho, podrías encontrarte con que en la misma semana podrías tener un montón de escritos. Yo en ese apunte que acabas de decir, volveríamos un poco al fenómeno del bestseller y de cómo hay muchísimas personas que acaban abrazando y que acaban acercándose a un tipo de obras que por parte de la crítica luego no cuentan con ese reconocimiento. Estamos siempre que valoramos las listas actuales de bestseller y nos encontramos pues los Ken Follett o similar, pues encontramos siempre con que la erudición critica la calidad literaria de esos autores. Yo creo que verdaderamente Carrere gustaba mucho. Era un autor que reconocían como accesible y que por tanto pues atrapaba a un montón no solo de lectores, sino de personas que contaban, que recitaban sus versos y que a su vez corría no solo de una manera literaria, sino también oral. Entonces, yo al final, un autor tan popular y tan de masas, creo que su valía no tiene tanto que ver con lo que los críticos puedan definir como si es o no es de calidad. Creo que a la postre la labor de Carrere fue también muy difusora de lo que es la literatura, de lo que son los libros, de lo que es el fenómeno de ir pues, un poco ganándole cifras al analfabetismo de la época, pues
podría decirte algo similar pues a lo que pudiera ocurrir a día de hoy, ¿no? Pues con todas esas personas que nos encontramos en el metro, en el autobús, que van leyendo su bestseller de turno, y que me parece absolutamente legítimo. No quiero decir con esto que no sea mucho más sencillo publicar y por parte de otros autores, pero al final la literatura también tiene una función social, cultural, y creo que Carrere la cumplió y con creces, ¿no? Porque, insisto, y no me canso de repetirlo, que algunos de sus críticos lo llegaron a definir verdaderamente como un escritor de masas. Esa fue la expresión que utilizaron. Desde luego fue un escritor popular en todo el sentido más amplio del término, ¿no? Popular porque le gustaba al pueblo, popular pues también porque los temas que trataba eran temas populares. Él conocía pues los bajos fondos, la bohemia, los diferentes tipos de personajes típicos, ¿no? de esos ambientes, y los retrataba de una manera, en mi opinión, verdaderamente magistral. Él solía hablar de influencias como la de Paul Verlaine, Rimbaud, ¿no? De hecho hay un libro de artículos de Carrere que se titula La Copa de Verlaine, ¿no? Además de esos, ¿qué otras influencias literarias podrías señalar que tiene Carrere? Porque evidentemente ningún escritor sale de un vacío, y Carrere tampoco. Pues las has comentado tú. El modernismo francés es un poco la fuente de la que bebe Carrere. No lo hemos comentado, pero Carrere era traductor de obras en francés, y hay una anécdota incluso en la que él sabe perfectamente describir pues un poco el callejero y las rutas por el París de la época, sin haberlo visitado. Es decir, con lo que él había sido capaz de leer, y con su acercamiento a la literatura. Creo que, si no recuerdo mal, solo está documentado un viaje de Carrere a Portugal, pero el resto de su vida lo pasó y lo vivió en Madrid. Y sin embargo, pues es esta magia de la literatura la que nos permite viajar, conocer y movernos como si verdaderamente conociéramos un fenómeno. Y en este caso, pues efectivamente, París y la Francia de la época era ese espejo en el que él se miró. E insisto, no solo desde un punto de vista de interés, sino que se acercó al idioma y que pudo llegar a ser traductor y manejar el idioma con soltura. De tal manera que efectivamente, y luego es también curioso porque siempre hablamos de las influencias de los que nos dejan algo para seguir, pero también podemos hablar de las influencias por oposición, ¿no? Es decir, el reaccionar frente a algo pues que consideras que no es lo único que debe de estar vigente, ¿no? Entonces, el modernismo verdaderamente pues reaccionó un poco frente al naturalismo y al realismo de esos finales del siglo XIX, y hizo una propuesta más estética y por lo tanto pues cambió la dinámica de publicación y los intereses. También es cierto que en España, en la época en la que Carrere empezó a publicar, pues estaban muy de moda los regeneracionistas, ¿no? Y bueno, pues, España había perdido en el año 1898 ese gran imperio en América que bueno, pues, había iniciado en 1492 con el descubrimiento, y que bueno, pues estuvo vigente hasta prácticamente el finales del siglo XIX, ¿no? Y sí que hay una espiral pesimista, una espiral de derrota, una espiral de ya no somos aquel imperio donde nunca se ponía el sol. Y bueno, pues ya a partir de la segunda revolución industrial, pues se constató que los nuevos actores iban a ser Estados Unidos, Alemania y Japón. Pero
sí que el momento en el que empieza a publicar Carrere es un momento especialmente interesante, no solo a nivel mundial, sino particularmente a nivel nacional, porque Carrere y otros autores como él tuvieron que un poco superar esa espiral donde únicamente todo consistía en definir qué tenía que hacer España para salir de esa crisis, de ese ocaso y de esa decadencia que había concluido con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el año 48. Desde luego hay un intento de modernización, ¿no?, en esos momentos, en general, en España. Y lo que sí es cierto es que Emilio Carrere, pues sus viajes eran viajes diarios y sobre todo nocturnos, a lo largo y ancho del Madrid más castizo, del Madrid más histórico, que él conocía como pocos, ¿no? Y llega un momento en su carrera en la que pues empieza a escribir artículos diarios en el diario Madrid, y muchos de los artículos, o bueno, la práctica totalidad de los artículos tienen que ver precisamente con esa ciudad de Madrid que tan bien él conocía. Él fue, de alguna manera, uno de los escritores madrileñistas, ¿no?, más importantes del momento, un cronista de la capital de España en sus artículos periodísticos y también en sus narraciones, en las que Madrid pues, es el escenario principal. ¿Cómo es el Madrid que refleja Emilio Carrere en sus escritos? Sobre todo en sus artículos periodísticos, pero también en sus narraciones y en sus poemas. Pues, como bien has comentado, Carrere pues, es definido como un madrileñista o como un costumbrista de ese Madrid que está despertando. Esa sería un poco la definición. España no había tenido unas revoluciones industriales al uso como podrían haber ocurrido en Gran Bretaña, en los citados Estados Unidos, Alemania, Japón, y es un Madrid que tiene que pasar de ese cambio de siglo a ser una ciudad pues un poco más arcaica, no voy a decir casi medieval, pero sí que, bueno, pues con unos rasgos poco a lo que es esa idea del París o del Londres más cosmopolita, y ese Madrid de comienzos del siglo XX, de ese primer tercio del siglo XX, pues es un Madrid que tiene que reinventarse y donde, bueno, pues lo que he comentado, la pérdida del gran imperio colonial y esta fase o esta nueva etapa de la historia de España, como es la restauración, nos llevan a una serie de progresos que yo diría que son fundamentales, porque si no se entiende la Segunda República Española. Es decir, tenemos un periplo nuevamente, bueno, precedente a la dictadura de Franco, que es época plenamente Carrere, ¿no?, que es la dictadura de Primo de Rivera entre el año 23 y el año 30. Pero yo creo que las cosas nunca surgen de la mañana, tiene que ir cuajando un pozo y precisamente ese pozo de modernización, de progreso, de ver las cosas con una vertiente mucho menos arcaica, mucho menos del antiguo régimen, tiene su eclosión sin duda en la proclamación de la Segunda República, y ese va a ser un poco la evolución de ese Madrid que pasa de ser, pues yo diría, una capital de un país a una ciudad con repercusión, con cierto interés a nivel internacional. Muchos han criticado a Carrere debido a pues la actitud que mantuvo durante la Guerra Civil y después durante los primeros años del franquismo. Él vivió hasta el año 1947, con lo cual le cogió al final de su vida.
los primeros años de la dictadura de Franco. Tú has comentado ya que él decidió hacerse pasar por loco, ¿no?, para estar en una residencia y no tener que participar en la contienda. Después publicó algunos textos que algunos críticos han calificado como casi filofascistas, que a mí me parece, la verdad, en algunos casos bastante exagerada esa definición. ¿Cómo ves tú a Carrere en esa época de la guerra civil y de los primeros años del franquismo, que son realmente los últimos años de su vida? Pues un poco centrado en ese costumbrismo y en esa última etapa del diario Madrid, y publicando muchísimo. Hay una cita en el libro que recuerda como Carrere el día antes de morir, que ya le había dado un primer ataque previo. Dice algo tan palmario como: me muero con la estilográfica en la mano. Es cierto que él se queda en España, no resulta un personaje incómodo para el régimen, tampoco fue especialmente criticado ni mencionado en su etapa en la época de la Segunda República o la dictadura de Primavera, y es un poco alguna de las cuestiones que, como bien has apuntado, más se le critica, ¿no? La implicación política inicial, y luego pues ese guiño, ¿no?, a esos primeros momentos del franquismo. Pero que yo me preguntaría qué escritor se queda en la España después de la guerra civil y no realiza ciertos guiños para poder quedarse en el país que quiere quedarse y para seguir haciendo lo que le gusta. Y aquí es donde entra mi etapa mi faceta de historiador, y nuevamente la de la escuela de los annals, ¿no? Citaba a Marc Bloch y no me queda otra que citar a Lucien Febvre, que dice que la labor del historiador no es juzgar, sino comprender y hacer comprender. Y es un poco alguna de las críticas que yo realizo a muchos de mis compañeros historiadores, que parece que ejercen como tribunales, y ese no es mi trabajo, ese no es mi labor. Esa labor o ese trabajo es el de un juez. Yo sí podría reclamarle a Carrere pues una mayor implicación política, porque hay muchos escritores que o no tratan el tema, o lo hacen de una manera más subliminal, o hacen guiños, o simplemente no tienen el menor interés por plasmar esa realidad. Entonces, bueno, pues yo me quedo con Lucien Febvre. Yo no me encargo de juzgar a Carrere. Sí que es cierto que, bueno, pues a todos los que nos acercamos de una manera más efectiva a estudiar a un autor, pues se nos generan ciertas simpatías, ¿no? También antipatías, está claro, pero bueno, al final convives muchas horas, muchos días, incluso años de tu vida con un personaje, y yo creo, bueno, pues que cierto cariño sí que le coges, pero esto no quita pues para decir que Carrere simplemente buscó, pues igual que cuando practicaba el refreo, buscó salvar su vida, buscó salvar su trabajo y poder quedarse en el país que le vio nacer haciendo lo que más le gustaba, que era escribir. Y como dices, no fue realmente el único que hizo algo semejante. Me parece, Jaime, muy racionalista y muy adecuada a tu visión de lo que debe ser la filosofía de la historia, de lo que debe ser el trabajo de un historiador, y creo que es uno de los aciertos de este libro que tengo aquí en la mano, Emilio Carrere, un bohemio, publicado por Renacimiento en el año 2007. Estamos ya llegando hacia el final de nuestra, para mí, muy interesante conversación aquí En vez de la página, el podcast que va a estar disponible en YouTube muy pronto. Hablamos hoy con Jaime Álvarez Sánchez,
que está ahí en España y que está, bueno, atendiendo muy amablemente nuestras preguntas aquí. Para ir terminando, Jaime, quería hacerte un par de preguntas que son importantes para mí. Primero, ¿cuál crees que es el legado más importante de Emilio Carrere como escritor, o los legados más importantes? ¿Qué aspectos crees que realmente, pese a que hoy en día no se le conoce tanto, si empezamos a bucear en su obra y en lo que nos legó, en su arte, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que a ti te parecen más importantes? El primero de ellos, lo he mencionado hace unos instantes, es la capacidad que tuvo para remover el interés de una sociedad eminentemente analfabeta y que, sin embargo, conoció uno de los periodos más prolíficos de la historia de las publicaciones, por no decir el más prolífico, pero muy probablemente. Porque ahora, bueno, la calidad editorial con las nuevas plataformas es otra, pero ese primer tercio del siglo XX es un auténtico fenómeno, una auténtica explosión de publicaciones en la que Carrere fue uno de los autores principales. Y por otra parte, yo rescataría, en este caso como historiador, todas esas realidades, todas esas personajes de segunda fila, ¿vale? Lo que la generación del 98 denominó la intrahistoria, que fue Carrere, ¿no? Carrere no se fijó en esos grandes personajes que la literatura o que los historiadores pues podíamos reconocer como los únicos y verdaderamente interesantes. Carrere bajó a la calle, bajó a la bohemia, bajó al desarrapado, al lampón, al pícaro, a la prostituta, es decir, yo creo que su labor social, que no es suficientemente destacada, también está ahí. Es decir, Carrere no, aunque lo hiciera para agradar al gusto de la lectora burguesa, pero Carrere rescata una serie de personajes que están en la más absoluta oscuridad. Y su literatura es verdaderamente variada, muy atractiva. En realidad, para mí es tan atractiva hoy como lo fue hace, pues, en muchos casos, más de 100 años que han pasado desde su publicación original. El libro que tengo en la mano, Jaime, Emilio Carrere, Un bohemio, ¿qué es lo que se encontraría un lector que se acercase a este estudio sobre Emilio Carrere? Hombre, es como hemos dicho al inicio, es un trabajo de hace 10 años. Yo, claro, siempre cualquier escritor, cualquier autor que relee su obra al cabo de unos años, pues se sonríe, ¿no? ante determinados episodios y en otros pues un poco se echa las manos a la cabeza y dice, bueno, pues esto lo podría haber escrito de otra manera o tal. Yo creo que es una obra que es accesible dentro de que bueno, pues siempre intento cuidar el estilo y en muchos casos pues me puedo acercar a ese modernismo o a esa estética, ¿no? Que creo que al final la forma en la que uno cuenta las cosas es siempre importante, pero no es una obra muy densa, ¿vale? Es una obra que tiene 233 páginas, pero que tiene detrás muchísima lectura y muchísimo trabajo de archivo, de tal manera que el valor que creo que cierra es que no es un trabajo precipitado, que no es un trabajo de algo que se me ha pasado por la cabeza y simplemente pues en el que me he documentado mínimamente, sino que lleva detrás mucha lectura, lleva detrás muchos meses, mucho tiempo para pues efectivamente pues acercarme a un fenómeno de la historia literaria de este país que
que yo creo que es particularmente interesante y que hasta la fecha, lo hemos comentado al principio, pues parecía que solo estaba circunscrita a la obra de Valle Inclán, Luces de Bohemia, que por otra parte es ya casi en un momento de la producción donde la Bohemia estaba verdaderamente de capa caída. Luces de Bohemia ve la luz en el año 1920, que para muchos críticos ya son años donde la Bohemia ha pasado su boom. De hecho, el propio Carrere, en su etapa de novela corta y por supuesto en la de costumbrista, se fue alejando paulatinamente hasta que la Bohemia no fue más objeto de interés en todo su periplo final. Sí, desde luego Luces de Bohemia es más, de Valle Inclán, es más como una visión casi nostálgica de la Bohemia, ¿no? Efectivamente, es casi el epitafio, ¿no? O casi el trabajo de un historiador, ¿no? Que recrea lo que ha sido un fenómeno como la Bohemia una vez que ya ha pasado, ¿no? Porque el personaje más estrella, pues efectivamente ya es un personaje donde gran parte de su encanto reside en que es trasnochado, ¿no? En que es ya anacrónico. Uh-huh. y que bueno, pues no está en la espiral de esos años, pues que a nivel mundial pues se conocerán como los felices años 20, ¿no? Mucho más dinámicos, optimistas y consumistas, no al nivel de Estados Unidos, pero al final España no está ajena a lo que ocurre en el mundo y los años 20, pues dentro de que hay una dictadura en parte de la década, pues son años donde se percibe como a nivel internacional, parece que hay una espiral de bonanza y por tanto de optimismo, que luego, bueno, pues su revés, ¿no? Con el crack del año 29 y las repercusiones de esa gran depresión del capitalismo. Creo que tienes toda la razón. Yo estoy trabajando en estos momentos un poco sobre la presencia del jazz en España en los años 20 y bueno, pues y también en la literatura del momento, ¿no? Y en las hemerotecas del momento también. Y creo que tienes toda la razón en lo que comentas sobre la España en los años 20. ¿Hay alguna obra en especial de Carrere que recomendarías a los oyentes que puedan estar ahí afuera, en la tierra de Internet, donde quiera que sea, que no conocen realmente a Carrere, pero que quieran quizá iniciarse en la literatura carreriana? Bueno, la hemos mencionado a lo largo de la conversación. Incluso los más críticos, ¿vale? Hay algunos verdaderamente demoledores, ¿no? La figura de Carrere. Parece que le reconocen pues cierta calidad o la mayor calidad que pudo reunir Carrere al Caballero de la Muerte, ¿no? Una obra del año 1909 que para muchos es la obra cumbre de Carrere. No soy tampoco de decantarme por una obra, porque al final los lectores tenemos multitud de intereses, multitud de formas de entender el mercado literario, pero bueno, pues un poco por quedarme con su etapa más bohemia y con la que tanto los críticos como los seguidores reconocen mayor calidad, pues citaría el Caballero de la Muerte, aunque no, pues con esto de la magia del cine, curiosamente pues los que menos conocen a Carrere incluso capaces de citar pues la Torre de los Siete Jorobados porque bueno, pues tuvo su adaptación en la gran pantalla, que es una obra que realmente Carrere no escribió él solo, pero bueno, eso daría para otro podcast entero acerca de esta obra que es la Torre de los Siete Jorobados. Yo estoy de acuerdo con lo que dices del Caballero de la Muerte, que me parece una de las obras más interesantes de Carrere y bueno, una obra que no es fácil de conseguir, desgraciadamente, pero que si alguien puede encontrarla en alguna biblioteca o a través de internet o conseguir lo que se llama aquí en Estados Unidos un reprint, ¿no? de esta obra, pues yo también realmente la recomendaría. Y finalmente, Jaime,
para terminar tengo que preguntártelo, seguro que lo sabías que iba a llegar la pregunta para terminar. El título del libro es Emilio Carrere, un bohemio. Respondamos a esa pregunta, ¿es Emilio Carrere un bohemio o no lo es desde tu punto de vista de historiador y de crítico literario? Quedaría tremendamente decepcionante sacar balones fuera y decir que en algunas cosas sí y en otras no. Así que nos vamos a mojar y diré que por supuesto que fue un bohemio. Fue un bohemio y fue un retratista de la bohemia con sus contradicciones, porque al final los seres humanos las tenemos y no siempre estamos orgullosos de ella, otras veces hacemos gala, pero lo cierto es que sí que me parece un personaje diferente, sí que me parece un personaje que supo captar una serie de esencias que estaban tapadas, olvidadas, relegadas a una segunda fila. Sí que tuvo numerosísimos episodios de su vida que me llevan incluso a no estar de acuerdo con el propio Carrere cuando decía que él no era un bohemio, que era solo un retratista de la bohemia, un personaje que vive en la noche, que recrea la noche, que recorre los cafés, que recorre las calles, que se mezcla con los personajes sobre lo que escribe. No puede ser única y exclusivamente un vampiro que actúa y sale del crimen. Tiene que sentir una cierta empatía, que vivir el fenómeno de una manera diferente, porque Carrere no es un literato al que le llegan una serie de fuentes y simplemente escribe. Me gusta mucho la definición de un escritor antropólogo, porque al final recorre ese universo que luego recrea. Así que, por supuesto que, aunque con sus contradicciones, quitémosle los signos de interrogación y afirmemos que sí que fue un bohemio. Además, un hombre que escribió gran parte de su obra de manera nocturna, con nocturnidad, y en las mesas de sus cafés favoritos por los que iba haciendo casi un peregrinaje diario o nocturno. Jaime Álvarez Sánchez, el libro Emilio Carrere, un bohemio, todavía con las interrogaciones en la portada del libro, pero quitándoselas ya después de haber hablado durante pues este largo episodio del En vez de la página. Jaime, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo acerca de este escritor que a mí siempre me ha interesado y que yo creo que debería tener un mayor reconocimiento ahora que estamos llegando ya al final del año 2017, pues más de 100 años después de que muchas de sus obras viesen la luz por primera vez. Muchísimas gracias de nuevo, Jaime, por haber aceptado la llamada y por haber aceptado aquí el envite de charlar acerca de tu libro y también acerca de Emilio Carrere y de muchas otras cosas que sobre las que hemos charlado en este episodio de hoy. De veras, muchas gracias. Ha sido un placer, Antón. Un saludo muy fuerte y nos vemos en cualquier otro café, en cualquier otra tertulia, en cualquier otro encuentro, utilizando estas maravillosas redes que nos permiten pues estar hablando desde León, de un personaje de la talla y de la, bueno, pues de la simpatía que a mí me despertó en su momento y que a ti en el día de hoy pues te ha llevado a contactar conmigo. Así que por ti, por Carrere y por un 2018 muy dichoso. Y a ver si en algún momento podemos vernos en persona, ¿no? A través de la pantalla de internet, de Skype o del Facebook, ¿no? Esto ha sido un nuevo episodio del podcast El En Vez de la Página. Soy Antón García Fernández y hemos grabado en directo este podcast desde Carolina del Norte. El copyright es de Antón García Fernández del año 2017 y espero que hayan ustedes disfrutado tanto como yo en este nuevo episodio de El En Vez de la Página. Seguimos adelante y
hablaremos sobre estas y otras cosas en otros episodios de El Envés de la Página, que estará disponible muy pronto en YouTube. Por ahora, muchas gracias y hasta la próxima.